Ahí, doctora, ya activé para que esté la grabación, si ya está grabando. Quédese Ah, tranquila. bueno, muchas gracias. ¿Ya puedo empezar o vamos a esperar que se incluya alguien en la clase? Por ahora somos 11 participantes. Si quiere Ah, usted bueno. empiece y yo a la medida que van apareciendo estudiantes los voy agregando yo, no se haga problema. Ah, bueno, Regio. Así empezamos. Sí, sí. Mm. Bueno, buenos días. Yo soy una integrante más de la comisión de la mañana y hoy me toca hablar con ustedes de la unidad número 3 del programa, que se refiere, entre otros temas, a esponsales y impedimentos. Nuestro código presta especial atención a la capacidad de los sujetos que pretenden contraer matrimonio. Y por eso vamos a ver luego cuáles son esos impedimentos que trae el código, los impedimentos dirimentes e impedientes, pero primeramente tenemos que hacer referencia a un instituto que es el Instituto de los Esponsales. Los esponsales se refieren, y los podemos definir, como la promesa mutua que se hacen los integrantes de una pareja de contraer matrimonio en el futuro. Este comportamiento viene de antaño y en muchas épocas se lo utilizó. Existen tres vertientes, una que es la del derecho romano, la del derecho germánico, del derecho canónico, entre otros. En el derecho germánico, disculpen, en el derecho romano primero, lo que ocurría era que existía una promesa de entregar a la novia y para un futuro casamiento, ¿verdad? Una futura celebración. Y el que se encargaba de esto, era los paterfamilias de los distintos contrayentes. Con el tiempo, también participó el paterfamilia y el futuro contrayente, pero siempre igual debía existir la autorización del otro paterfamilias. Así fue transcurriendo esta forma que en realidad cuando se concretaba con la celebración del matrimonio. Y también surgía al respecto si podía existir algún tipo de rescisión de esa promesa,
ya sea por repudio o por algún conflicto que se planteara y no llegara a buen término. Y si podían existir efectos con respecto a esto, es decir, restitución, por ejemplo, de la dote que se había entregado. Así vamos viendo que va evolucionando el tema de los esponsales. La palabra esponsales viene de esponsalía o esponsalia, y en el derecho germánico ya fue con otras características, porque en el derecho germánico existían dos fases. Una primera fase se cumplía con la compra de la futura esposa. Y la segunda fase se daba con la tradición, es decir, con la entrega de esa persona para que pudieran celebrar el matrimonio. En el derecho canónico también se tuvo en cuenta esta institución de los esponsales y vemos como en el código canónico de 1817 se trata el tema, lo hace por ejemplo el doctor Zanoni en su manual, y establece que en el derecho canónico y luego de 1817 y luego en el Código Canónico de 1983 no va a legislar o regular en este último los esponsales. ¿Por qué? Porque simplemente dice que cada uno de los países van a regular, o cada legislación va a regular de acuerdo a la costumbre que tengan estos países y si son regidos también por el derecho canónico. Con respecto al derecho francés, el derecho francés se abstuvo de referirse a los esponsales. Pero ¿qué pasa con esta institución y nuestro derecho? Bueno, el Código Civil nuestro, el código originario, en el artículo 166, y después con la ley de matrimonio civil 2393 de 1888, es lo que va a dar lugar a que Vélez los tenga en cuenta, pero ¿por qué? Porque en realidad este artículo, como el artículo 8 de la ley de matrimonio civil, rechazaron todo tipo de reconocimiento jurídico a los esponsales. Por eso Vélez adhiere primero al esbozo de Freitas y luego al proyecto español de 1861. ¿Qué ocurrió transcurriendo el tiempo, para no hacer esto demasiado largo, con la ley
23.515. La ley 23.515 establece el divorcio vincular, devolvió la materia del matrimonio, ¿no es cierto?, al Código Civil, y dispuso también el mismo carácter. Es decir, que la promesa de matrimonio respecto a la obligación del cumplimiento y a la celebración del matrimonio, cabía preguntarse si podía llegar a tener efectos jurídicos o no. Y precisamente el artículo 165 del Código, por un lado, destituyó el valor vinculante a la promesa de matrimonio en cuanto pudiera obligar, dice, al cumplimiento, esto es, a la celebración del matrimonio. Pero no contenía ningún tipo de acción que contemplara precisamente acciones, por ejemplo, por daños y perjuicios. Es decir, no admitía los esponsales, pero tampoco admitía ningún tipo de acción. ¿Cuál es el régimen actual de nuestro Código Civil y Comercial vigente? Bueno, lo podemos ubicar en el artículo 401, y este artículo no le otorga un carácter vinculante, ¿no es cierto?, a los esponsales, y esta falta de reconocimiento legal conlleva a que cualquier promesa puede ser dejada de lado. Es decir, toda persona que se compromete a contraer matrimonio puede precisamente, hasta antes de ocurrido ese matrimonio, dejar de cumplir la promesa, es decir, los contrayentes, ¿verdad? Y precisamente ¿por qué? Porque en el matrimonio, ¿cuál es uno de sus principios esenciales? La libertad, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos futuros contrayentes tiene la libertad según las circunstancias que se hayan presentado para dejar de lado esa promesa. Hay que tener en cuenta también que cuando se deja de lado, porque a veces lo he visto en algunos expedientes, quien quiere, por ejemplo, pedir una restitución, ahora vamos a ver el tema de la restitución de algún elemento que se haya entregado, hace referencia a la culpabilidad del futuro contrayente o del prometido, o de la prometida, que haya frustrado la celebración. Aquí no tenemos que demostrar las culpas. Lo que tenemos que demostrar es el hecho del no cumplimiento. Salvo, como vamos a ver más adelante, que sea un caso en el que haya existido dolo por parte de uno de los futuros contrayentes. El artículo 401 dice que no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura. Recuerdan que les dije anteriormente que no se hablaba de los daños y perjuicios en el
el código originario. Y dice, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones. ¿Esto qué significa? Que el artículo, la norma, nos está dando dos herramientas importantes para el caso que se produjera algún tipo de problema y de situación en la que alguno de los futuros contrayentes pidiera algún tipo de restitución o quisiera evaluar esa restitución como se debe hacer. Entonces nos trae dos herramientas. Una es el enriquecimiento sin causa. Tendríamos que establecer que hay enriquecimiento por parte del que frustró esa celebración y que hay un debilitamiento de la otra parte, o que la otra parte ha quedado desprotegida o en inferioridad de condiciones con respecto a lo que no se le quiere restituir. Algunos autores, cuando hablan de incumplimiento, no hablan de incumplimiento solamente de esponsales, sino que se refieren a él como con la expresión de incumplimiento de promesa esponsalicia. Y establecen precisamente eso, que ese incumplimiento solo puede generar efecto jurídico si se acredita el enriquecimiento sin causa de la persona que provocó la ruptura. El código continúa admitiendo la restitución de las donaciones con mira a un futuro matrimonio, tanto entre cónyuges como entre terceros. Pero ese tipo de restitución tiene distintos enfoques según distintas doctrinas. Hay algunos autores que, por ejemplo, consideran que la postura acertada es, con respecto a la restitución de los bienes, entender que esa restitución tiene como fundamento lo que llamamos donaciones condicionales. Entre ellos, el doctor Borda, el doctor Fassi, entienden precisamente que la restitución se va a dar a través de esa naturaleza de donación condicional. Esa restitución se puede dar por la naturaleza de donación condicional de esas entregas. Otro autor, por ejemplo el doctor Guastavino y otros doctrinarios, consideran que lo que debe regir la restitución no es la figura de la donación, sino la figura del contrato de depósito. ¿Y por qué? Porque consideran que los bienes que son entregados a los futuros contrayentes se los está entregando en calidad de depósito, y que de no producirse la celebración del matrimonio, entonces, es decir, de producirse la ruptura, también se rompe el deber, ¿no es cierto?, de los contrayentes, de, si fueron, supongamos, donaciones de terceros, de quedarse con esas donaciones, si no se cumple con la celebración del matrimonio, es decir,
que Guastavino habla, por ejemplo, de la calidad del depósito y la obligación de restituir al depositario los elementos. Otro autor, como Lerena, entiende que la naturaleza que debe tomar es lo que debemos utilizar, si tenemos que hacer algún tipo de acción, es la del enriquecimiento sin causa. En realidad, nuestro Código Civil y Comercial vigente acepta la postura de la donación. Es decir, que esta restitución de los bienes, en el caso de tener que llevarse a cabo, van a seguir las reglas de la donación. Y hay un punto que es, mejor dicho, hay 3 artículos del código que hablan sobre este punto, y son el artículo 451, 452 y 453, que trata de las donaciones por razón del matrimonio. Ese artículo, esos artículos dicen, no sé si están viendo el código a lo mejor o no, pero los vamos a ir analizando, leyendo. El 455 trata sobre las normas aplicables y dice: las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato de donación, lo que les expliqué hace un momento, y solo tienen efecto si el matrimonio se celebra. El artículo 452 se refiere a la condición implícita y dice: las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos, o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que se celebre el matrimonio válido. Ven que todo se enfoca en que el matrimonio se celebre y sea válido. Y el artículo 453 habla de lo que se llama oferta de donación. Y dice: la oferta de donación hecha por terceros a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de 1 año. Aquí sí tenemos un plazo en la oferta de donación. Se presume aceptada la donación desde que el matrimonio se celebra, si antes no fue revocado. Estos artículos, igualmente, ustedes en otros puntos los van a volver a analizar con más detalle, seguramente. Con respecto a estos casos, por ejemplo, el doctor Zanoni y el doctor Bosser, en su manual de Derecho de Familia, traen algunos casos de jurisprudencia, comentan algunos casos, y también refieren que la doctrina generalmente hace una distinción entre lo que se llama bienes para uso personal o presentes de uso, es lo mismo, y una segunda clasificación de bienes de uso común. Es decir, entonces que tenemos dos clasificaciones, unas de bienes para uso personal o presentes de uso, y una segunda de bienes de uso común. Y comenta, por ejemplo,
el caso de un futuro contrayente que compra y le entrega a su novia un anillo, que es el anillo de boda, más un cintillo, un anillo con una piedra de brillante por un valor importante. Aquí el fallo entendió en ese momento, cuando se trató del tema, que estos elementos, los dos anillos, debían ser restituidos al novio. ¿Y por qué? ¿Cuál era el fundamento? Precisamente porque esos anillos no eran un simple presente o un simple regalo, sino que tenían el fin específico de ser utilizados después de la celebración del matrimonio. Otro caso es un caso en el que se acredita un noviazgo, el novio compra los muebles que van a llevar luego al departamento que habían elegido para convivir, y se lo entrega para que los guarde en el mientras tanto, para que se celebrara el matrimonio y se fueran a vivir a su nuevo hogar, a la novia. Aquí también se entendió que los muebles debían ser restituidos al novio porque él los había pagado y el fin de esa compra había sido precisamente para usarlos una vez celebrado el matrimonio. Por supuesto, bueno, pueden haber interpretaciones según los jueces de distintas formas, ¿no? Acá, en realidad, lo que se tuvo en cuenta, se adhirió a la tesis, ¿no es cierto?, de considerar no a título de donación la entrega, sino que se la tuvo en cuenta a título de depósito. Se utilizó la otra interpretación que les había comentado. Otro caso que se plantea es cuando con respecto a los regalos, o también a cuestiones de uso común, y también esos regalos, ¿sí?, hasta qué punto pueden ser solicitados, ¿no?, por terceras personas que los hicieron, si la celebración no se cumple. Bueno, hay estos temas, ¿no es cierto?, de debate y de interpretación. A veces no se hace tan fácil en la práctica establecer para el juez una resolución, porque hay que tener en cuenta varios efectos. Yo he visto por un caso que está en trámite, no de este departamento judicial, en el cual creo que ahora había pasado a Cámara, una pareja de novios se va a casar, construye su casa,
La casa la construyen en un lote que era un bien propio del novio, y además compran, bueno, construyen una casa, así que se imaginan, bueno, todo lo que se necesita para la construcción de la casa, desde los cimientos hasta amueblarla y demás. La causa, la acción que presenta la novia, primero es que pretende el 50% de, del bien inmueble, bueno, cosa que ustedes ya después van a ver en otro tema, con respecto cuando vean los bienes propios, y si accede a lo principal, lo accesorio, etcétera, eso ya lo van a ver. Pero con lo que nos respecta a nosotros, sobre todo eran el problema sobre las cosas que se habían comprado para instalar en la casa. Lo que ocurre, que a veces es difícil también la prueba, y hay que correr unos cuantos velos para determinar quién fue el verdadero comprador. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, que les digo de este expediente, la mayoría, por no decir el 9,9% de las cosas, habían sido compradas por el futuro contrayente. Pero la novia era la que se encargaba de recibir a los operarios, la que firmaba los remitos, las facturas, la que compraba las cosas y firmaba ella figuraba como que ella estaba pagando esas facturas. Entonces, bueno, ahora hay el juez tendrá que evaluar, ¿no es cierto?, si va a existir una compensación, si le va a restituir determinados elementos. Se han hecho algunas audiencias de mediación para tratar de conciliar, pero no con resultados negativos, así que esta causa está en trámite y veremos cómo el juez determina ese tipo de restituciones, cómo se va a hacer. Bueno, si tiene el final en este año, ya les voy a comentar cuál ha sido la resolución. Pero bueno, por ahora lo que les quería comentar precisamente era que hay que evaluar muchas cosas. El juez tiene una verdadera tarea, porque no todo es tan sencillo, inclusive acá, por ejemplo, en este caso que yo les estaba comentando, el abogado del futuro contrayente comete un error, en realidad no tiene relevancia porque no hace al fondo de la cuestión, pero hace demasiado hincapié en la causal que produjo la ruptura. Es decir, que la ruptura fue el producto de una relación paralela que tenía la futura contrayente y que es descubierta un tiempo antes de la celebración del matrimonio. Pero como les dije al principio, acá el tema de la culpa no hace al tema de la restitución. Pero a veces cuando uno trabaja en la profesión y atiende
a sus clientes, es muy difícil también, que vienen muchas veces cargados con emociones, con resentimientos, hacerles ver que tenemos que enfocar, ¿no?, la parte jurídica y dejar a veces un poco, tratar de dejar todas esas emociones tan fuertes que a veces cubren, ¿no?, para ellos, o sea, opacan, o no le dan tanta importancia a lo jurídico porque están precisamente con ese tema en la cabeza. Quizás el abogado lo haya también incluido para dar un poco de satisfacción a ese cliente que se nota que estaba demasiado dolido, por la situación de haber sido dejado por su novia, es decir, mejor, no fue dejado, haber descubierto que su novia tenía una relación paralela. También se plantea el caso de qué pasa con las fotos, la correspondencia, las misivas, etc. En realidad, esto quedaría encuadrado en lo que llamamos violación de secretos y de la privacidad. En principio, la doctrina entendió que las fotos, las misivas, las cartas, debían, si se frustraba el matrimonio, no se celebraba, cada novio o cada prometido en casamiento debía devolver sus cartas, por ejemplo. Hoy, en realidad, la visión es otra, ¿no? Una vez que recibimos esas cartas, que tenemos esas fotos, bueno, pertenecen a quien las haya recibido. Y no sería del todo justo tener que entregarlas. Pero, siempre y cuando no utilicemos esas cartas, esas fotos, esos videos, etcétera, etcétera, para desvalorizar, injuriar a la otra persona. Por eso, si se diera algún caso de este tipo, en el cual, supongamos, uno de los novios queda con videos íntimos o videos que no hacen justicia realmente a la persona, ya sea por sus dichos o por la actitud del video, etc., tendríamos la posibilidad de accionar a través del artículo 155 del Código Penal, que establece que, hallándose en posesión de una correspondencia, de una comunicación electrónica, de un pliego cerrado, de un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, y los publicare indebidamente, y el hecho, ¿no es cierto?, causara o pudiera causar perjuicios a terceros, es pasible de una multa de, dice el código, 1.500 a 100.000 pesos. Bueno, esto nos hablaba, ¿no es cierto?, de fotos. Hoy tenemos otro tipo
de comunicaciones, a través de internet, y que también tendríamos que establecer, calculo, podríamos establecer los mismos parámetros. Hay otra, bueno, esto, ¿no es cierto?, con referencia a los esponsales. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, bueno, sigo con otro tema. También hay un tema que lo trata el código, no, no tanto el código, sino más que todo es tratado en doctrina y en jurisprudencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, no te escuchaba, disculpame. No, no pasa nada. Sí, Entonces, es decir, los dos contrayentes podrían comprometerse a un futuro matrimonio, pero digamos, en lo que son papeles físicos, ¿tienen que hacer algo por escrito o basta con una expresión verbal, por ejemplo, o la no, situación? en realidad no es necesaria la forma escrita. Por ejemplo, en el derecho canónico se pedía que fuera realizada esa promesa, o antes también se le llamaba compromiso, frente a un párroco y a dos testigos. En realidad basta con que se hayan hecho la promesa entre sí, entre los contrayentes, y además se pueda obtener prueba de que ese casamiento iba a ser, o sea, estaban todos los datos como para saber que ese casamiento se iba a celebrar. Por ejemplo, que hubieran... Hola, ahora sí te veo. Por ejemplo, se iban a casar y los novios habían contratado una casa para hacer la reunión, o habían comprado el viaje de bodas sin cuotas. O sea, son todos esos, aunque no tengamos nada por escrito, pero va a surgir de la prueba, ¿sí? Esa disposición a celebrar. Incluso, por ejemplo, bueno, con respecto a eso, también, por ejemplo, puede surgir el tema de si puede haber alguna recompensa o no entre los dos, porque supongamos que los dos habían pagado la fiesta. Bueno, ahí entonces también por antelación, ¿no? Se podría establecer, bueno, si va a haber una compensación, si se va esos gastos van a quedar divididos, o si simplemente el que causó y frustró la celebración del matrimonio va a tener que abonar, supongamos, lo que salía a la fiesta o el viaje. Pero no sé si Sí, aclaré. ahí me quedó mucho más claro, gracias. No, a vos. Porque también, bueno, yo no les hablé de esos casos, pero ahora lo recuerdo, ¿no es cierto? También se puede, en el caso, por ejemplo, que les di del expediente que está en trámite, también ya en ese caso el novio ya tenía pago el lugar para realizar el casamiento,
tenía pago el viaje, pero el viaje lo había pagado en una agencia, lo había pagado en efectivo, y lo había pagado él, pero bueno, también está, por ejemplo, en ese caso, que la novia dice que no, que en realidad eh, ella había ido antes y había pagado el 70%, y después él fue a pagar el 30%. Bueno, son todas esas cosas, ¿no es cierto?, que hacen a ese tema. No sé si les voy a dar a ustedes mucho aliciente como para que hagan este tipo de promesas, ¿no? Creo que ya no se usan demasiado, pero a veces también es importante las donaciones de terceros, porque supongamos que una persona, los futuros contrayentes se van a casar, y una tercera persona les dice, bueno, yo les hago una oferta de donación, como vimos recién que establece uno de los artículos, bueno, yo les voy a regalar un departamento, les hago la oferta de donación. Si ellos no se casan, esa oferta de donación va a quedar, no va a tener validez. Pero bueno, vamos a seguir entonces con otro punto, porque no nos va a Profe, dar por eso era lo mucho de las tiempo. donaciones condicionales, decía. ¿Cómo? Por eso ¿Se era lo trata de de las qué? donaciones condicionales, que por eso Claro, porque hablaste de las siempre, donaciones claro, condicionales. Ahora lo sí. que pasa es lo siguiente, que siempre va a estar regido en la condicional, lo que significa es como que va a estar en suspenso, o que si no se cumple, o sea, va a estar en suspenso hasta tanto se cumpla, realmente se realice la celebración del matrimonio. Es decir, la condición es esa, que efectivamente se celebre el matrimonio. Bueno, otro de los temas que también considera la doctrina es lo que llamamos el corretaje matrimonial. ¿Qué significa? Bueno, el corretaje en sí es la actividad que tienen las personas o las empresas, ¿no es cierto?, que median entre quienes desean contraer matrimonio. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como agencias matrimoniales. Y aquí, este tipo de corretaje se considera que se lo puede tomar teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de corretaje, que precisamente también, ¿qué es lo que hace? Une una persona con otra para lograr determinado negocio, por ejemplo. El corredor que no es martillero, pero que vieron que a veces dice corredor, martillero público. Bueno, el corredor, ¿qué hace? El corredor simplemente une una persona con otra, es decir, une oferta con demanda. Acá de lo que se trata es de, se pueden dar dos casos. Uno es el mero acercamiento de dos personas que desean contraer matrimonio, percibiendo una comisión. Y otra modalidad sería que a través de esa actividad de acercar a dos personas,
a contraer matrimonio reciba también una comisión, pero si se celebra el matrimonio. O sea, en el primer caso simplemente los une y cobra una comisión. En el segundo caso, los une, y a veces se da también que cobra una comisión por acercamiento y cobra una comisión si el matrimonio se realiza. Por eso es que algunos consideran, alguna doctrina, algunos autores, hablan de que esto generaría un ilícito genérico, es decir, y rechazan cualquier tipo de acción que pueda tener ese corredor contra las partes. ¿Y por qué además? Porque acá los autores consideran que realizando este tipo de actividad, el corredor puede estar captando, ¿no?, a una persona o semi obligándola a que se case, o dándole características de la persona con la que va a contraer matrimonio que a lo mejor no son ciertas, pero por el simple hecho de que ese matrimonio se efectúe y él pueda cobrar esa comisión. La mayoría de la doctrina considera el corretaje matrimonial como un hecho ilícito, por ser una actividad contraria a la moral, a las buenas costumbres, etc. Aquí también se podría plantear el caso, quizás ustedes están conocen más el tema por internet, de también agencias matrimoniales o sitios, ¿no es cierto?, que tratan de unir personas, porque de los que yo les hablé, era el corretaje matrimonial que prácticamente se llevaba a cabo antes, pero ahora también tengo entendido, ¿no es cierto?, que también se puede hacer un tipo de corretaje a través de las redes. Así que bueno, son temas nuevos, o sea, son temas viejos, pero que cobran también actualidad con nuevas plataformas, ¿no? Así que es interesante, por ahí, si tienen ganas de buscar, si hay sitios que propicien este tipo de corretaje matrimonial, etcétera, y después en alguna otra clase me lo comentan. Así lo hacemos un poco más interactivo. Profe, ¿Cómo? Profe, ¿podríamos decir que los sitios de internet que se basan en este como contrato de corretaje o corretaje matrimonial están ejerciendo alguna actividad ilícita? ¿O es ilícito lo que hacen? Bueno, es un tema, por eso les digo, es un tema a debatir, porque según algunos autores, se estaría transando, ¿no es cierto?, sobre el estado de las personas, el estado, el estado, el título de estado y el estado de la persona es algo que no debería estar en el comercio. Entonces, por eso les digo que es interesante meterse un poco en este tema y ver también juntos, a ver qué es lo que nos parece, ¿no es cierto? Si eso podría dar o no lugar. ¿A vos
en particular, ¿qué te parece? En esa, ¿tendrías así alguna opinión? Lo que pasa es que en principio podría decir que Silito juega mucho que es la autonomía de la voluntad, porque las personas voluntariamente se suscriben o ingresan a esas aplicaciones buscando gente. Entonces, no sé, medio como que como la persona por propia voluntad está Está buscando contratando, eso, no sé. claro. Claro, Claro, por eso. claro. En realidad, si tenemos en cuenta la libertad de cada persona, la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Y que es un contrato que nadie lo obliga a realizar esa actividad, no podríamos decir, ¿no es cierto?, que fuera ilícito. El caso de que fuera ilícito, como dicen algunos de los autores con respecto al corretaje, es cuando ya se desvirtúa ese acercamiento. Por ejemplo, en los casos, como yo te decía acá, en el caso de que una persona trate de captar la voluntad de otra, pero de ahí surgirían los vicios, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, podría haber sido una captación de la voluntad, pero si Claro, o por voluntariamente la persona ejemplo, ingresa, ¿no es cierto? claro, por ejemplo, pasa, no sé, pero me imagino que por ahí una persona, hay aplicaciones que supongo te hacen completar un perfil y es como vos podés mentir o falsear esos datos, entonces ahí por ese lado se podría llegar a debatir el tema de, no sé si una ilicitud, pero como un vicio dentro del contrato, porque a la otra persona, eh, digamos, se le está mintiendo o falsificando la información que recibe. Claro, sí, sí, en ese caso habría que verlo de esa forma como vos decís, ¿no? Por eso son temas, ¿no es cierto?, que nos van superando y ya te digo, esta doctrina era una doctrina para, como hablamos, o mismo el artículo 155 habla de fotografías, no habla o sea, no de lo que estamos ahora acostumbrados a lo diario, a ver este tipo de temas que surgen, ¿no es cierto?, a través de las redes. Por eso, bueno, eh, me parece que es un tema como, si bien no tiene tanta importancia dentro del punto de la bolilla, ¿no es cierto?, del punto 3, me parece que es un tema interesante para que ustedes lo piensen y también nos den su devolución, ¿no? Que, entre vos y yo existe, como verás, un abismo generacional. Así que a mí me gusta aprender de los jóvenes. Y ustedes son también muy claros tienen, ¿no es cierto?, se han formado viendo todo este tipo de cosas. Así que no, te agradezco tu participación. Y bueno, si tienen ganas de ver algo o comentar algo en particular, lo hacemos, ¿sí? Pero ya te digo, es todo materia opinable y que tampoco sabemos, bueno, una vez que entre en
en la justicia conozco sí fallos, por ejemplo, de personas, bueno, que han ganado juicios porque terceros han publicado sus fotos, o fotos íntimas, ¿no es cierto? Eso lo conocemos la mayoría, pero bueno, no caso particular de un novio con una novia, etcétera, no tengo ningún fallo. Pero habría que buscar. Bueno, y otro tema que es importante es el de los, no sé si hoy vamos a hacer tiempo de verlo todo, pero yo les voy a dar los artículos para que ustedes los vean, porque es un tema claro. Son los impedimentos dirimentes e impedientes. Esto que nosotros estuvimos viendo, como yo les dije cuando comenzamos la clase, tiene que ver sobre todo con el tema de la capacidad, ¿no es cierto?, de las personas y de la capacidad para poder contraer matrimonio y cómo lo legisla el código. El código establece, cosa que no lo hacía el código anterior, los impedimentos dirimentes, llamándolos, utilizando la expresión dirimente. Antes no lo había hecho, antes había una clasificación, pero no decía que eran dirimentes. Y también otra característica de este código es que suprime uno de los impedimentos, que era el impedimento de sordomudez, como un impedimento para la celebración del matrimonio. Dentro de los impedimentos tenemos, los que ya les dije, los dirimentes. ¿A qué se refieren? Bueno, estos constituyen una limitación para la celebración de un matrimonio válido. Es decir, tiene que ver el impedimento dirimente con si la celebración va a ser válida o no. El principio general es que toda persona está habilitada para contraer matrimonio, a excepción de aquellas que se encuentran comprendidas en las situaciones o hechos determinados en las normas que vedan expresamente su celebración. Y esas normas son precisamente estos impedimentos. El artículo trata los impedimentos matrimoniales, y dentro de ellos los dirimentes, es el artículo 403. El artículo 403, yo lo voy a ir leyendo, y vamos a hacer algunas acotaciones, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo el tema. En los impedimentos matrimoniales dice, son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio, y taxativamente va enumerando. Dice, primero, el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo, es decir, ascendientes, descendientes, existirían impedimentos. El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo. Ustedes saben, los hermanos bilaterales son aquellos que tienen los mismos padres, y los unilaterales que tienen solamente un ascendiente en común. El inciso C nos habla de la afinidad en línea recta en todos los grados. El inciso D
el matrimonio anterior mientras subsista, es decir, no podríamos casarnos en un matrimonio anterior subsistente. Esto se basa o tiene su fundamento, ¿no es cierto?, en el matrimonio monogámico. El inciso E, que habla el que ha sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Acá habla de autor, cómplice e instigador. Esto significa que no habla de encubridor. Y lo más importante es que el artículo dice homicidio doloso, porque antes, esto con la legislación anterior, existían ciertas dudas, pero bueno, ahora el código es muy claro y habla de esto. Y también de que tiene que haber sido condenada la persona, ¿verdad? Porque dice precisamente homicidio, haber sido condenado. La doctrina se plantea acá en este inciso, ¿qué pasaría si la persona aún no fuera condenada? Que estuviera, supongamos, en un proceso penal, pero no tuviera sentencia condenatoria. ¿Qué pasaría? ¿Se tendría que suspender esa celebración o no? Bueno, hay autores que consideran que en realidad no tendría que suspender, o sea, Velucio, por ejemplo, apunta a que no se debería autorizar la celebración del matrimonio, pero que sí lo que se podría hacer es accionar a través de la oposición a la celebración del matrimonio, que después ustedes lo van a ver, porque no creo que hoy tenga tiempo de llegar a eso. Hay ciertas oposiciones que se pueden realizar, porque hay denuncias y oposiciones. Las oposiciones, cualquier persona legitimada para oponerse podría presentarse, porque acá ¿cuál es el caso? Acá es el caso de que un condenado ha sido autor o cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Y acá también lo que se aclara es que no interesa si ese cónyuge ha sido partícipe con ese tercero para matar al futuro contrayente, ¿no es cierto? Que lo que interesa es simplemente el autor, el cómplice o el instigador. Bueno, con respecto al inciso F, que es importante, tiene en cuenta la edad. La edad de los, dice, tener menos de 18 años. Ustedes saben que la edad para contraer matrimonio ha ido variando a través del tiempo, y por ejemplo, con la ley 2393, que era del año 1888, miren a dónde vamos, establecía como impedimento para contraer matrimonio que la mujer no tenga 12 años cumplidos y el hombre no tuviera 14 cumplidos. Luego, voy rápido porque
En 1917 el Código de Derecho Canónico elevó las edades a 14 años para la mujer y 16 en el hombre. En el año 1954, la ley 14.394 aumenta la edad a la misma, 14 y 16, como lo había hecho el derecho canónico. En 1987 se dicta la ley 23.515 de matrimonio y considera también esta ley el impedimento para contraer el matrimonio si la mujer es menor de 16 y el hombre menor de 18. En el año 2008, la ley 26.449 es la ley de equiparación de la edad. Subió la edad mínima ¿a cuánto? A 18 edad, ¿verdad? A 18 años. Y en el año 2009, otra ley, que es la ley 26.579, redujo, mejor dicho, la mayoría de edad, que antes era de 21 años, a la actual, que es la mayoría de edad a los 18. Es decir, que se va a establecer una valla legal para el matrimonio siempre que no tengan 18 años de edad. Pero esto igualmente va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a dispensas judiciales. El artículo el inciso, G, nos habla de la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Acá, la determinación de este padecimiento no lleva necesariamente a pensar en la incapacidad. Hoy ustedes seguramente lo van a estudiar o ya lo han visto, hay las capacidades restringidas, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto, por falta de salud mental, una persona puede llegar al matrimonio? El nuevo paradigma es que la capacidad, ¿no es cierto?, se presume, y una limitación a la salud mental no conlleva necesariamente a la imposibilidad de prestar el consentimiento válido. Por lo tanto, este tipo de imposibilidad se puede llegar a cubrir a través de dispensa judicial. Esto ustedes lo van a leer en el artículo 404, que establece que en el supuesto del inciso F del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido el 405, que es el de falta de salud mental y dispensa. Dice, en el supuesto del inciso G del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario
sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida en relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y también puede hacerlo con sus apoyos, representantes legales y cuidadores. Es decir, que el juez va a tener en cuenta la aptitud que tiene esa persona para poder relacionarse con otras y en especial si va a tener una aptitud para vivir en relación, para vivir, para llevar a cabo la celebración del matrimonio y poder convivir con otra persona de una manera tranquila, a pesar de que a lo mejor tiene algún tipo de impedimento de su salud mental. En el 408 nos habla de los requisitos de la existencia del matrimonio y dice que para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto, bueno, en los trámites para el matrimonio a distancia, que ya lo van a ver en otro capítulo. El acto que carece de este requisito produce efectos civiles. Luego se refiere a la incompetencia del acto y dice que la existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o por la falta de nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiere procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. Y vamos a ver, por último, entonces, ¿a qué le llamamos impedimentos impedientes? Para cerrar ya, entonces, esta clase. Los impedimentos impedientes son aquellos que determinan, o que afectan, mejor dicho, la regularidad de la celebración del matrimonio. Afectan la regularidad, pero no provocan su invalidez, cosa que sí provocaba la otra clasificación, la que vimos recién, ¿verdad? Y dice que aunque se celebrara el matrimonio con algún impedimento, esto podría llevar sanciones y también podría llevar sanciones al oficial público. Pero la violación en estos casos no determina la ilicitud, sino que lo que no afecta es la validez. Dentro de esos casos tenemos, por ejemplo, la enfermedad venérea, el periodo de contagio. Dentro de estas enfermedades encontramos, por ejemplo, la ley de la lepra, enfermedades conocidas como incluidas también en la ley de profilaxis antivenérea, la enfermedad venérea en periodo de contagio, y también la ley 12.331 incluyó un sistema preventivo antes de contraer el matrimonio civil, con la obligatoriedad, esto ya lo van a ver cuando vean matrimonio y vean las medidas preliminares al matrimonio, que se debe cumplir con un examen médico prenupcial gratuito. En la ley 12.331 se obligaba solamente a los hombres a ese examen,
Y luego, a partir del año 1965, ya también se incorporó a la mujer que debía realizarse este tipo de examen prenupcial. El problema que a veces se suscita también en doctrina es si el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, si se la considera una enfermedad infecciosa crónica, si puede también ser incluida dentro de estos exámenes prenupciales. Se ha entendido que no. ¿Por qué? Porque precisamente en atención, ¿no es cierto?, algunos fallos que ya existen y que han resuelto, entre otros, por ejemplo, que les voy a comentar, dice, es un fallo de Mar del Plata, dice, se resolvió ordenar a las autoridades sanitarias la realización de todos los exámenes necesarios para la obtención de los certificados prenupciales y la Dirección Provincial de Registro de las Personas a celebrar el matrimonio una vez obtenidos los certificantes. El judicante consideró que el SIDA no configura un impedimento legal y en consecuencia la veda administrativa significó tipificar un impedimento inexistente en violación al derecho constitucional de casarse y a la libertad jurídica. Precisamente porque entienden que las personas que padecen esta enfermedad y con los tratamientos que hoy existen, se verían vulnerados o estigmatizados si tuvieran que hacer conocer o realizarse este tipo de exámenes. Pero sí lo que se hace es una advertencia y de que toda persona que padezca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida deberá ponerlo en conocimiento, ¿no?, del otro contrayente, precisamente porque después ustedes van a ver que existen características sobre la calidad de la persona y sobre que harían que, bueno, que una persona que quiera contraer matrimonio debe conocer, ¿no es cierto?, los verdaderos motivos que hacen, que podrían hacer imposible, a lo mejor que ella no se quiera casar en ese momento y lo quisiera hacer, supongamos que él está en pleno tratamiento y lo quisiera postergar para otro momento. Eso, por supuesto, depende, como vos, Abril, me lo habías comentado, del derecho a la libertad y a la autonomía de la voluntad de cada persona. Bueno, yo les diría que de los puntos que faltan, el consentimiento matrimonial ya lo hemos visto, vean los vicios del consentimiento, que también los van a tener en otro punto seguramente, y el punto de la oposición a la celebración del matrimonio, que yo ya, bueno, algo en parte les comenté con respecto a ese tema de la oposición, ¿verdad? Con respecto a si se puede, o sea, cuál sería la diferencia entre una denuncia o una oposición al matrimonio. Son temas que nos encuentran en el código, así que no van a tener mayores dificultades. Bueno, creo que el tiempo es
de la clase, así que, bueno, me despido de ustedes hasta la próxima clase, que la mía va a ser, si mal no recuerdo, el 24 de septiembre, que tenemos que trabajar sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio. Lean el tema que nos gustó hoy, y si quedan algunas dudas, lo charlamos. Genial, doctora, Hasta muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Hasta ¿Cómo? luego. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, a ustedes. doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias luego. por participar.